el resultado de la expiación. Vamos a ver ya la tercera parte de este capítulo 16. Y vamos a ver un aspecto más de la obra de la salvación que realizó el sumo sacerdote, entendiendo de que lo que está aquí en el libro de Levítico solamente es un reflejo, ¿verdad? Así, de lo que iba a pasar posteriormente con el sacrificio de Cristo. Nosotros estuvimos viendo que Aarón se metió 2 veces detrás del velo, 2 veces se metió al lugar santísimo durante el día de la expiación. Recuerdan, eso lo hemos estado viendo. Y en esto vemos un cuadro de las 2 veces que Cristo subió al tercer cielo después de su resurrección. O sea, lo mismo que pasó con el sacerdote Aarón, que entró al lugar santísimo 2 veces. No, eso lo hemos visto en el mismo capítulo 16, en los versículos anteriores, en lo que estuvimos estudiando. Al igual, Cristo entró a la misma presencia del Padre 2 veces después que Él resucitó. Así que la obra del sumo sacerdote Aarón, aquí vamos a ver cómo eso va paralelo, o cómo eso simboliza lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Tal vez alguno de ustedes no llegó, en la anterior se perdió, el día martes anterior, pues sí está grabado y yo le suplico que lo pueda revisar a fin de que entienda con mayor claridad lo que el día de hoy vamos a estar exponiendo. Trataré de exponerlo más claro, pero si alguna duda quedare, yo le suplico que pueda escuchar o ver las grabaciones de lo que tenemos con anterioridad. Ahí en Levítico 16, que es lo que estamos estudiando, en el versículo 2, Aarón, vemos la primera vez que entra detrás del velo y entra con la sangre de su becerro y entra ahí al lugar del incensario, entra en el lugar donde santísimo, es decir, detrás del velo, entra y sale. No sé si ustedes recuerdan, no, entra y luego sale. Luego en el 15 al 19 de este mismo capítulo 16, Aarón va por segunda vez detrás del velo, es decir, al lugar santísimo. Porque recuerden que había un velo que separaba, ¿no? Primero era el atrio, el lugar descampado, no tenía techo. Luego venía una tienda y la tienda se dividía en 2. En la tienda ya tenía techo, el lugar santo y el velo que separaba al lugar santísimo. Y Aarón entonces, en el día de la expiación, por 2 oportunidades entró al lugar santísimo. Entra con la sangre de ese macho cabrío por el pueblo, otra vez, por segunda vez, entra para poder ofrecerla, para poder presentarla ante la presencia de Dios. Y luego cuando sale de ahí, ustedes recuerdan, va y ¿dónde lo pone esa sangre? En el propiciatorio. El propiciatorio era una especie de tapa, recuerden que les expliqué, del arca, y lo pone ahí en el propiciatorio, pero también delante del propiciatorio, es decir, en el suelo, y comienza, y luego va y afuera, ¿cuántas veces hace? 7 veces. ¿Por qué? Porque el pecado de la humanidad, el pecado que se generó en los inicios con Adán y Eva, ¿qué pasó? Echó a perder no solamente al hombre, sino toda la creación. Por eso era necesario, y este es un simbolismo de que cuando echan la sangre, no solamente en el propiciatorio para poder expiar los pecados del pueblo, también en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra está maldita a causa del pecado. Y ese es el simbolismo. Y ya lo vemos a Aarón de esta manera trabajando, ¿no? Entonces, 7 veces, ya lo hemos visto ahí en el altar. ¿Recuerdan cuando regresa? 7 veces, ya lo hemos visto con el dedo ahí. Entonces, y después de esto, hay algo importante. Vamos al versículo 23, donde nos vamos a ubicar. Vamos a leer poco a poco. 23 dice: después de lo que yo acabo de narrarles, para entrar en contexto, dice: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá ahí. Ahí recuerdan un ratito, ustedes recuerdan que para poder ejercer este oficio, ¿verdad? Este trabajo de expiación, se quitaba ¿qué cosa? La ropa real, la ropa de sumo sacerdote, y se vestía ¿con qué? Con lino sencillo. Se quitaba la tremenda mitra y se ponía una, pero de lino nada más.
Es decir, se vestía de manera sencilla, y habíamos visto que el vestirse de forma tan sencilla representaba la humillación de Cristo, que dejó su trono de gloria y se vistió como hombre para poder hacer algo grande a favor de nosotros. Pero fíjense ahora cómo cambia la figura. Dice, voy a volver a leer, estoy haciendo esto para beneficio de aquellos que de repente no recuerdan lo que vimos o el significado de esto. Dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino, es decir, las vestiduras sencillas. Porque con eso estaba haciendo todo lo que había hecho, lo había hecho con las vestiduras sencillas. Dice, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con agua, es la purificación, recuerdan, se purificaba en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, ahora ya habla de los vestidos sacerdotales, los vestidos del sumo sacerdote como tal, de realeza, de distinción, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Qué interesante. Entra en el tabernáculo, ahí en el santuario y en el lugar santo, y se cambia de ropa, se quita la ropa sencilla de lino, y entonces se pone otra vez sus vestidos de sumo sacerdote. Esas son, recuerden ustedes que cuando el Señor mandó que hicieran vestiduras, son las vestiduras sagradas. Esto lo escribe en Éxodo 28:2. Se lo leo rápidamente. Dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Ya lo hemos visto anteriormente, habíamos leído. Para honra y hermosura. Es decir, tenía que ser algo que resalte, algo que diferencie. Sí, me explico. Después de ponerse los vestidos gloriosos, sale al pueblo y ahí hace expiación por sí, por el pueblo, ofreciendo el holocausto. En resumen, entra y sale del lugar santísimo, es decir, detrás del velo, ¿cuántas veces? No, 2 veces. Detrás del velo, 2 veces. Después de la segunda vez que va detrás del velo, Aarón sale en su ropa de gloria y ofrece un holocausto para quitar el pecado del pueblo y así terminar toda la obra de expiación, porque ahí es donde se culmina toda esa obra expiatoria. Ahora, vamos a ver la obra de ese sumo sacerdote llamado Cristo Jesús, nuestro Redentor, cómo esto se relaciona. Cristo, y la primera vez detrás del velo, Cristo entra en el lugar santísimo. El día que Cristo resucitó, ustedes recuerdan, con María, le dice algo interesante. Justamente en ese momento cantábamos. Mire, Juan capítulo 20, versículo 11. Vamos a ver, porque esto tiene que ver mucho con lo que está haciendo el sacerdote, lo que se menciona acá en Levítico. Juan 20, 11 al 17. Pero María estaba afuera llorando al sepulcro, porque habían sepultado a Jesús. Estaba llorando. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Fíjense con signos de admiración. María. Volviéndose a ella le dijo, Raboni. Es decir, reconoció la voz de su maestro. Dice, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques. Seguro iba a abrazarlo, estaba emocionada, algo tiene que haber sentido. Por eso le dice, no me toques. ¿Por qué? Porque aún no he subido a mi Padre. Eso resáltenlo, porque ahorita vamos a ver qué significa. ¿Por qué Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre? Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No me toques. Imagínense, tenían una amistad tremenda, ustedes ya saben. Entonces, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible?
Cristo da la razón ahí en el versículo, porque aún no he subido a mi Padre. Está hablando de María. Y esto es muy diferente de lo que Cristo dice en otros pasajes, aún en el mismo Evangelio, allí de Juan, ahí en el capítulo 20, versículo 26, dice lo siguiente. Es un poquito más adelante. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Ahora sí, mire. Ahora sí. Primero a María le dijo: no me toques. Pero ahora sí le dice: pon aquí tu dedo, tócame. Y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Bueno, hermanos, esto que acabamos de leer aquí en el Nuevo Testamento, por eso decía, lo del Levítico tiene mucho que ver, se representa mucho, es mucho simbolismo de lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Pero por eso hay que entender todo esto a fin de que podamos llegar a tener una comprensión clara de lo que la palabra nos quiere enseñar. Y cuando uno tiene una comprensión clara, entonces se va a gozar más. Entonces vas a alegrarte, vas a agradecer más a Dios. Y es lo que vemos en el cuadro de Aarón, ahí en capítulo 16 que estamos viendo del Levítico. Inmediatamente después de su resurrección, ¿qué pasa? Cristo se topa con María. Pero Él está en camino ¿a dónde? Está camino hacia el tercer cielo. Todavía no he subido. Déjame, no me toques porque voy de camino al tercer cielo. Voy ante mi Padre. Si podemos ver, Aarón, camino al lugar santísimo. Cristo, camino al lugar santísimo, a la misma presencia del Padre, a la presencia de su Padre. ¿Cómo iba? ¿Cómo entraba el sacerdote allá? ¿Con qué? ¿Qué cosa llevaba el sacerdote al lugar santísimo? La sangre del animal que estaba ahí en el altar. Miren, llevaba la sangre. Ahora, Cristo entra en el verdadero lugar santísimo, porque recuerden que el tabernáculo incluso era un simbolismo ¿de qué? Claro. Pero ahora Cristo sí entra al verdadero lugar santísimo, a la misma presencia de su Padre. Como Aarón ahí en el tabernáculo. ¿Y qué lleva Cristo? Pues va y presenta ¿qué? Su propia sangre que había derramado. La sangre del sacrificio sustitutorio para la expiación del pecado. Por eso vemos aquí en la palabra del Señor, cuando vamos allá a Hebreos, donde habla bastante claro, capítulo 9, versículo 11, nos explica, nos aclara un poco más. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Miren, ¿con qué entró? Con su propia sangre. ¿Se dan cuenta? Aarón llevando la sangre del animal. Pero ahora Cristo se presenta al verdadero lugar santísimo, a la presencia de su Padre, con su propia sangre. ¿No se dan cuenta la misma figura? Exactamente, la misma figura. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Pues hablamos de... ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto más? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y la Biblia es clara en que Cristo cuando se presentó ahí ante la presencia de su Padre, cuando fue al tercer cielo, llevó su propia sangre. Obviamente su sufrimiento y su muerte formaron parte de toda la obra expiatoria completa. Si vamos allá a Isaías 53 para recordar, versículo 10, nos dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Se dan cuenta? Ahí está lo que estamos hablando, de la expiación.
O sea, era parte del plan de Dios en que Cristo muriera. Dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Jehová, la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad sino tuya. Él siempre anhelaba. Él decía que hacer la voluntad de su Padre era su comida. Se deleitaba en poder hacer la voluntad del Padre. Y ese es un gran ejemplo para nosotros. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Con todo lo que hizo, el sacrificio, el Padre quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque fue un sacrificio perfecto. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pues es una profecía exactamente de Cristo. Pero también Él tuvo que llevar su sangre física al lugar santísimo, al lugar, al tercer cielo, a la presencia del Padre para poder terminar la obra. Porque sin sangre no hay redención de pecados. Y es a través de la sangre de Cristo realmente que nosotros obtenemos ese perdón. Ahora, para aclarar un poquito lo que estamos viendo, la pregunta, ¿qué tal si vamos a Ageo 2:12 para poder comprender la razón por la cual María no lo pudo tocar? Esto nos va a ayudar a tener ese entendimiento, porque muchos se han preguntado en mucho tiempo, ¿por qué le dijo que no lo tocara? ¿Qué de malo tenía? Entonces ahora, a fin de que no quede duda, mire, Ageo 2, 12 y 13 dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será tan santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Si María, escúchenme, atentos a esto. Yo tengo, a ver, María, yo pregunto, ¿tenía la naturaleza caída? ¿Sí o no? Claro. Si María lo hubiera tocado, hubiera contaminado la ofrenda santa que Cristo estaba llevando a presentar al Padre. Recuerde que ella como pecador estaba muerta, contaminada e inmunda. Por lo tanto, al tocar este sagrado, esa ofrenda sagrada, esa ofrenda santa, esa ofrenda limpia, pura, que iba Cristo a llevar, lo hubiera contaminado. Por eso dijo, no me toques. Ahí está la respuesta. Ageo nos da la respuesta. Ahora Cristo es nuestra propiciación, es decir, nuestro sacrificio sustitutorio a nuestro favor, que pone al Padre, ¿qué cosa? Propicio con nosotros. Antes éramos enemigos de Él, pero Él nos puso propicios con Él. Y Él es así por medio de la fe, ¿en quién? En su sangre. No solamente fe en su sufrimiento, no solamente fe en su muerte. La Biblia dice que es fe en su sangre también. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. ¿Se dan cuenta? No solamente es fe en su muerte, también hay fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si recordamos el incienso, el perfume de Aarón, ¿recuerdan ustedes? Que cómo entraba y se presentaba como un perfume ahí. Cuando Aarón entró en la primera vez detrás del templo, en el día de la expiación, él ofreció con la sangre el perfume, el incienso grato. ¿Recuerdan ustedes que ya lo habíamos explicado? Hace 2 martes hablamos bastante sobre eso. Entonces, cuando Cristo entra por primera vez al tercer cielo con su propia sangre, es decir, después de este encuentro con María, dijo, no me toques que aún no he subido. En ese momento, después de eso, fue de inmediato a la presencia misma del Padre por primera vez. Ahorita vamos a saber por qué le digo por primera vez, porque fue en 2 veces, y ahora va a entender todo esto, pero no sé.
Y no se impaciente, vamos a seguir viendo. Entró por primera vez al tercer cielo llevando su propia sangre después del sacrificio allí en la cruz. Dios Padre acepta ese sacrificio como santo, como perfecto, y se volvió propicio hacia los pecadores. O sea, en el sentido figurativo, diríamos que cuando entra por primera vez llevando su sangre, llevando su sacrificio ante la presencia del Padre, el cielo se llenó de olor grato. Con lo cual, si ya está lleno de olor grato por ese sacrificio, Dios ya no está airado contra los pecadores que tenían y tienen el sacrificio de Cristo a su favor. Porque la Biblia dice que Jehová está airado con el impío. ¿No dice eso? Pues eso es lo que dice. Pero ahora, con esa ofrenda de olor grato, entonces ya no está más airado. ¿Con quién? Con los que tienen ese sacrificio a su favor. Y para tenerlo a nuestro favor, ¿qué tenemos que hacerlo? Es arrepentirnos, es poner nuestra fe en Cristo Jesús, en su sacrificio, en su resurrección, pero también en la sangre que nos limpia de todo pecado. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? ¿No? Ahí está. Entonces Cristo sale del lugar santísimo. Después de entrar la primera vez, Aarón, ¿qué pasó? ¿Se quedó en el lugar santísimo? No, salió. ¿Salió a dónde? Salió, y ahora Cristo también salió. La primera vez fue y se presentó, pero luego salió. Cristo salió del tercer cielo. Recuerda los eventos que hemos visto hasta ahora. Él sale de la tumba, se topa con María. A mitad del camino, iba el camino allá al tercer cielo. Estoy hablando figurativamente. Solamente Cristo lo permitió en su voluntad. No es que María le iba a impedir, no. Él quiso darnos una lección también a nosotros. ¿Cuál es la lección? Que toda ofrenda que tenemos que presentar ante el Padre tiene que ser santa, puro, sin ningún tipo de inmundicia. Y estamos viendo incluso los días sábados, ¿no? ¿Cómo se llama? Con el grupo de alabanza estamos viendo toda esa parte de la ofrenda. Es una enseñanza también para nosotros. Cuando usted quiere dar una ofrenda, y no hablo de lo monetario, porque algunos cuando dicen ofrenda, rápido se van a lo monetario. No, tu vida como ofrenda al Señor es más importante que tu dinero. Eso sí, eso no implica que no vaya a ser tu ofrenda, ¿no? Lo monetario que sirve para poder pagar los servicios, etcétera, mantener la obra del Señor. Pero hablo, cuando tú presentes tu ofrenda, tú como ofrenda ante Dios, tiene que ser santo, puro, no contaminado con nada. Entonces sale de la tumba, se topa con María. No me toques porque estoy camino al Padre llevando mi sangre. Estamos haciendo parafraseando lo que está aquí en la palabra. Entonces, ¿qué hace? Sube y entra al cielo, al tercer cielo, para poder presentar su sangre y terminar la obra de la expiación. El cielo se llena entonces, le dije, de un olor grato, de alegría y de gozo, porque la obra de Cristo ha sido completada. Y todo esto sirve ¿para qué? Para la gloria de Dios. Después Cristo sale del tercer cielo y se vuelve acá a la tierra para estar aquí entre su pueblo por 40 días. Aarón entró al lugar santísimo una vez, ¿recuerdan? Pero luego, ¿qué pasa? Sale. Vamos a ver. A Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Hechos 1, 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Miren, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, es decir, que nadie podía dudar de eso, pruebas que nadie podía dudar, poner en tela de juicio, apareciéndoseles durante ¿cuánto? Ahí está, 40 días, ¿se dan cuenta? Después de presentarse ante el Padre, después que le dijo a María, no me toques. Estoy camino al Padre. No me puedes tocar. No puedes contaminar la ofrenda que estoy llevando. Pero fue y se presentó.
al lugar santísimo. Luego regresa acá. Al igual que Aarón, fue al lugar santísimo y salió. El pueblo lo veía. Igual, fue Cristo, se presentó ante el Padre y regresó acá. Todos lo veían. Por 40 días estuvo acá. Y cuando Él llegó otra vez a la tierra, ya era, ¿qué cosa? Ahora sí tóquenme todos. Ya presenté la ofrenda, ahora sí me pueden tocar. Porque ya ofreció su sangre santa delante del Padre. Entonces el Padre aceptó el sacrificio y ya es propicio con nosotros. Por lo tanto, ahora sí ustedes me pueden tocar. Mateo 28:9 dice: He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora sí les permite tocarle, ¿se dan cuenta? Ahora sí les permite que le puedan abrazar los pies. Cosa que antes no. Porque ahora ya había presentado el sacrificio. ¿Sí me comprenden esa parte? No, ahora por eso que ahora sí le permite. También en Juan 20:27, que ya lo leímos hace un momento, dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, ahora tócame, pues pon tu dedo. Pero ese después. Mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora sí. Piensa este cuadro aquí, Levítico 16:15, cuando Aarón sale después de haber ido detrás del velo, la primera vez fue para degollar el macho cabrillo ahí en la expiación por el pecado y por los pecados del pueblo. Obviamente, Cristo no se ofreció a sí mismo otra vez, una sola vez, ¿y qué? Y para siempre. Pero cuando sale de la presencia del Padre, después de presentar su sangre, Él regresa acá a la tierra, Él regresa a su pueblo. ¿Para qué? Para aplicar su sacrificio que había sido acepto, aplicarlo a su pueblo. Es la razón. Y aquí en la tierra, ¿para qué? Para que sea válido a favor de la expiación del pecado y por los pecados de este pueblo, de esta humanidad. O sea, ahí viene con esa gran comisión que tantos conocemos, Mateo 28, ¿verdad? Mateo 28, 19, ¿qué dice? Por tanto, consiguientemente, ¿sí? Id y haced discípulos a todas las naciones. Pero si tú estás acá en San Pedro, pues en San Pedro te toca. No, es que yo me quiero ir de misionero ahí a Estados Unidos. No, te toca San Pedro, o Santa, o Monterrey, algunos pues San Nicolás, otros Apodaca, otros García, donde sea, de donde tú seas. Te toca, por todo el mundo. Habrá otros en sus respectivos lugares, salvo que Dios te mande directamente y te diga: no, pues tú te vas. Y es diferente. Pero no se mande usted solo. Porque si se va usted solo, no le va a ir bien, porque no tiene el respaldo del Señor. Recuerde, Dios no obra con ofrecidos, sino con llamados. Eso lo hemos explicado. No, es que yo quiero hacer la obra de Dios. ¿Y Dios te llamó? No. Con llamados. Siempre, siempre, siempre en toda la Biblia Dios usó ¿a quién? A llamados. Siempre. Lea desde el comienzo hasta el final. Siempre es con llamados. Tú eres llamado para una cosa, otro es para otra cosa, otro. Por eso somos como un cuerpo, no todos hacemos lo mismo. ¿O sí? No. Pues unos van a predicar, otros van a enseñar, otros de repente van a ministrar con la alabanza, otros van a trabajar en el departamento de evangelismo, otros van a trabajar con la parte de visitaciones, yo qué sé, o sea, con las damas, con los caballeros, pues hay tantas cosas en las que se puede trabajar. Lo que sucede es que a veces al hombre le gusta mucho figurar y ese es un problema. Mejor es esperar que el Señor nos llame y diga: mira, yo quiero que tú me sirvas en esto. ¿Verdad? Ok. ¿Se ponen tristes? Pues es lo mejor. Porque cuando Dios te llama, dice: mira, tú vas a trabajar barriendo el templo. Tú vas a ser el mejor barredor que todo el mundo haya visto, que nadie ha visto, nadie se imagina. Tú vas a ser el mejor. Hermana, pero
mire, yo barro siempre mi casa y no me queda como esto. Es que Dios le dio esa gracia para que haga las cosas. ¿Entienden eso o no? Sí. Pero pues a veces no nos gusta. No nos gusta. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Conozco muchos casos de gente que no fue llamada, pero sí fueron emocionados. Y fueron, no, es que vamos a conquistar el mundo. No conquistaban ni su familia, pero sí querían en el mundo. Y se iban a predicar a un lado y se iban a predicar a otro lado. Y quisieron armar su iglesia y comenzaron bien. Y tuvieron ahorros, invirtieron como si fuera su propio negocio. Y gastaron todo, después se quedaron en bancarrota. Es que Dios no me respaldó. Pues no te mandó. No gastes si Dios no te ha mandado. No. Pero es para la obra de Dios. Si Dios te mandó, hazlo. Si no, no. Si no, vas a estar como aquellos que ponen su radio y después dicen, mándenos sus ofrendas para respaldar nuestro ministerio. Pues si Dios le mandó que pongan una radio, será porque Dios le va a proveer, ¿sí o no? Y no para estar pidiendo, mendigando. Dan tristeza, hermanos. Tristeza. ¿Por qué? Porque pregunto, ¿Dios no es todopoderoso? ¿Sí o no? Pero cuando estás mendigando, ¿qué cosa sucede? De que estás viendo a Dios que no es suficientemente poderoso. O cuando lo invitan a predicar y le ponen una tarifa. Si Dios te llamó para predicar, ve y predica y da de gracia lo que de gracia has recibido. No para estar cobrando. ¿Por qué? Pues que si Dios te dijo, tú vas a predicar, entonces Él se va a proveer. ¿De dónde? No sé. Pero Él te va a proveer. Porque es Dios quien te llama. Dios no es un mequetrefe que está ahí, te llamo, pero tú hazla como tú quieras. A ver, supervivencia. Dios no es eso. Ese no es el Dios bíblico. Es el Dios que muchos hombres se han hecho, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es todopoderoso. El Dios de la Biblia suple. El Dios de la Biblia respalda. El Dios de la Biblia es un Dios con el cual tú puedes caminar confiado, a pesar de que no veas nada, a pesar que haya incertidumbre en la sociedad. Tú sigues caminando firme porque no fuiste tú el que te llamó, te llamaste, sino fue Él el que te llamó. Y entonces uno camina seguro. Usted nunca me escuchó decir, ay, miren qué extraño, allá en los Estados Unidos, porque ahí sí tenía yo calefacción en la casa. ¿Me escuchó hablar eso? Ay, es que allá sí tenía coches y fíjese que no sé qué y que no sé cuánto. Ay, ¿cómo es? ¿Usted me escuchó alguna vez eso? No, porque estoy tranquilo y sé que el Señor me respalda. Encima de todas las circunstancias que uno puede pasar. Porque Dios permite circunstancias también, ¿sí o no? Pero para que su nombre sea glorificado. Así es. Ahí una vez un muchacho me dijo, mire hermano, usted que viene de Estados Unidos, póngame en contacto con algunos pastores de allá porque quiero desarrollar mi ministerio. Pues ya estás mal, le dije. ¿Cómo que estoy mal? Quiero servir al Señor. Pues tú dijiste mi ministerio, entonces ya es tuyo. Pues ya no es de Dios, entonces ya no. No te voy a respaldar, no te voy a recomendar con nadie. Pero quiero ir a hacer la obra. Pues comienza aquí en tu cuadro, le digo, predica ahí en la plaza. Ahí en los mercados, anda, predica. No, pero es que si Dios me está mandando para allá, siento que Dios, tú sientes. ¿No serán los tacos que comiste esa noche? No. ¿Por qué la gente quiere irse al otro lado? No, hermanos. No. Dios no se equivoca. Si Dios te dice, ve allá, Él te va a abrir todas las puertas. Te va a decir, mira, va, rápido, no necesitas hacer tanto. No. Él te manda. Como consecuencia del sacrificio o de aplicar el sacrificio a la humanidad es que viene esto de la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que quieran. ¿No dice así? ¿Qué dice? ¿Que guarden qué? Todas las cosas. Pero hay algunos que quieren, ¿verdad? Quieren ser cristianos, pero no quieren guardar todas las cosas.
Y eso no se puede, eso es imposible. Porque Cristo mandó que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que están en la palabra. Cuando alguien quiere ser un verdadero seguidor de Cristo, cuando alguien quiere ser un verdadero discípulo, tiene que guardar todas las cosas. Si quiere. Porque de los que no, pues hay muchos. Pero si quiere ser verdadero, pues ahí están todas las cosas. Y he aquí, ahí está, qué promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así sea. ¿Qué más le agregas a eso? ¿Qué más le agregas a eso? Dime. ¿Hay algo más que agregarle? No, pues si él dijo amén, ya está. Yo pregunto, ¿no es suficiente esa promesa? Pues mañana mismo tenemos que comenzar. Pues ahí está, es claro. No hay nada que agregarle. Por lo pronto comenzar con la familia, el vecino, el amigo, comenzar. Ahí está, yo estaré con vosotros, no te preocupes. Ahí está. Y no solamente está ahí, está en el Evangelio de Marcos, está en Lucas, está en Juan, o sea, hay muchos, ¿verdad? Entonces, él sale de la presencia, viene y nos encarga a nosotros, ¿qué cosa? El mensaje de la salvación en él. ¿Por qué? Porque él ya pagó el precio. Porque su sangre, el sacrificio ya fue aceptada ya por el Padre. Y entonces, al ser aceptado, sirve para poder, ¿qué? Expiar los pecados de todo el mundo, de aquel que se arrepienta. Es un mensaje para toda la humanidad. Vemos la expiación por el pueblo de Israel después de la primera vez que Aarón entró detrás del velo, es decir, al lugar santísimo. Y ahora vemos la expiación de la humanidad aplicarse al pueblo, a todo, después de la primera vez que Cristo regresó del tercer cielo. A todo aquel que la aceptó, desde luego. A todo aquel que se arrepintió, que puso su fe en Cristo Jesús. Ahora, Cristo y la segunda vez detrás del velo, porque fueron 2 veces. Recuerden que Aarón entró. Estamos hablando de la primera vez nada más. Ahora, Cristo entra por segunda vez al lugar santísimo. ¿Recuerdan? Aarón entró en la segunda vez detrás del velo. ¿Con qué? Con la sangre del macho cabrío, nuevamente. Ahí va. Después de los 40 días en la tierra, ¿qué pasó con Cristo? Cristo otra vez subió. ¿A dónde? Al tercer cielo. Y por lo tanto, entra, ¿qué? Esta es la segunda vez que Cristo está entrando a la presencia del Padre. ¿Sí? ¿Está claro? Igual, mire, el paralelo de Aarón, 2 veces. El paralelo de Cristo. Ahora, después de los 40 días que estuvo acá, asciende y va por segunda vez a la presencia del Padre. Detrás del velo, vamos a decir. Lógicamente ya no hay velo. Aquí había para poder hacer una diferenciación. Vamos a Hechos 1:9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí está. Y se fue por segunda vez. Cuando veíamos Levítico 16 al 24, hemos visto que Aarón salió del lugar santísimo, esa segunda oportunidad. Y cuando salió iba limpiándolo todo, esparciendo la sangre por todo, hasta llegar allá al altar, allá donde estaba en el atrio. Pero mientras iba esparciendo, ¿qué cosa iba? Limpiando todo lo que estaba contaminado. Fíjense, es lo que dice, ¿no? Que estaba limpiando prácticamente. Después, cuando sale por segunda vez, se cambia de ropa. Ahí es lo que acabamos de leer hace un momento, que se cambia de ropa. Pone a un lado esa ropa sencilla y humilde de lino y se viste otra vez con las vestiduras para gloria, honra y hermosura que ya leímos en Éxodo. Ya vestido de gloria, ahora hace el holocausto, que es también para la expiación del pecado del pueblo de Israel. Cristo, nuestro sumo sacerdote, todavía no ha salido del lugar santísimo. Está la segunda vez, está en el lugar santísimo, todavía no sale. Él subió al tercer cielo, detrás del velo, figurativamente, lo que decía Aarón, y vendrá otra vez, porque Aarón salió por segunda vez ante el pueblo. Cristo vendrá por segunda vez. Hechos 1:10 al 11. Miren, estamos ahí en mismo Hechos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque habían visto a Jesús que fue levantado. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así que vendrá, como le habíais visto ir al cielo. Vendrá. Y esta es la segunda salida de la presencia del Padre. La segunda vez
del lugar santísimo. Aarón así lo hizo y Cristo también lo va a hacer, porque Aarón es una figura de Cristo. Eso se va a presentar. Jesucristo todavía sigue en el lugar santísimo, todavía no salió, todavía no regresó, pero de eso es lo que habla. La próxima vez que Cristo salga del lugar santísimo, ahí será, ¿cuándo? En la segunda venida. En la segunda venida. En la segunda venida, Él no vendrá ya vestido de humildad. ¿Se dan cuenta que se cambió los vestidos Aarón? Tenía vestidos sencillos. Se cambió con los vestidos, ¿qué? De honra. ¿Sí? Entonces, Cristo la primera vez vino vestido, ¿qué? Humilde. El siervo humilde. Pero en la segunda venida, Cristo ahora se pone su ropa de gloria, de hermosura y de honra, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y además, como Aarón salió del lugar santísimo, así salpicando sangre por todo hasta llegar allá al atrio, limpiando el santuario, el tabernáculo y el altar, así Cristo en la segunda venida saldrá del tercer cielo, vendrá a la tierra y la limpiará de la maldición que Dios pronunció sobre esta tierra, ahí en Génesis capítulo 3. Y fíjense lo que va a pasar cuando venga por segunda vez, que va a quitar la maldición, porque es lo que hacía Aarón cuando vino y salpicó todo. Ese es el simbolismo. Miren, vamos a ver. En primer lugar, todos los animales se volverán domésticos como eran antes. Vamos a Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9 para poder aclarar. Isaías 11, 6 al 9. Morará el lobo con el cordero. ¿Usted ha visto, usted puede ver un lobo con un cordero ahorita? Pues se lo come el cordero al lobo, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo que sí? El lobo al cordero, no, pues dicen sí. No, el lobo se lo echa al corderito, ¿verdad? Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Imagínense ustedes, el leopardo con el cabrito se acostarán. Imagínense, ahora que se acueste. Se acuestan dos, termina uno, amanece uno, ¿verdad? Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, pero andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Imagínense ustedes. ¿Ah? Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán, ¿qué cosa? ¿Se dan cuenta? La maldición del pecado, ¿cómo afectó a la tierra? Antes eran herbívoros, pero a raíz del pecado se convirtió en carnívoro. Fíjese, eso va a resultar. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. ¿Qué cosa es áspid? Pues sí. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso va a ocurrir ¿cuándo? Cuando venga Cristo por segunda vez. Va a quitar, igual que estaba limpiando Aarón, que esa es la figura, va a quitar la maldición que está en Génesis 3. Isaías 65, 25 dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Qué más? Algo más. La gente volverá a tener vidas largas como en los primeros capítulos de la Biblia. ¿Recuerdan ustedes? Los primeros capítulos no vivían 60 años. Que mucho, 70 ya es mucho, y se creen ya viejitos. 80, no, pues ni se diga. 90, 100, casi nadie llega. ¿Verdad? Pero fíjense qué va a pasar. Vamos allí, Isaías 65, 20, vamos. No habrá más allí niño que muera de pocos días. No van a morir rápido. Ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 y será niño todavía. Y el pecador de 100 años será maldito. La tierra va a producir cosechas enormes, hermanos. Otra de las cosas, la tierra fue maldita. Y al parecer, 4 veces al año, una cosecha en cada estación. ¿Usted se imagina cuándo ha visto eso? Pues mire, no crea que yo estoy diciendo. Miren, vamos a ver, Amós 9:13, vea. Amós, vamos al profeta Amós,
capítulo 9, versículo 13. Ahí describe una cosecha tras otra durante todo el año. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. El que ara alcanzará al que está segando. Está segando y el arado ya va por atrás, ya, o sea, de volada. Y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. O sea, ni bien está acabando, ya están nuevamente para cosechar. Arando para nuevamente sembrar. Están sembrando, por ahí están cosechando. Y síguele. O sea, tremendo. Eso viene cuando Cristo venga por segunda vez. Porque es lo que quería el Señor. Ahora, recordamos esto, hermanos, que esto es lo que Pedro estaba anunciando a Israel durante la primera parte del libro de los Hechos que estamos viendo los días jueves. Esto es exactamente. Por eso que ahí, cuando nosotros vemos Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuáles son? De eso está hablando. De esos tiempos. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ahí está. A eso se estaba refiriendo Pedro cuando estaba predicando. Cuando la presencia del Señor esté entre el pueblo, otra vez Dios borrará los pecados de todo su pueblo. ¿Y esto sucederá cuándo? En la segunda venida de Cristo, cuando el Padre lo envíe otra vez a la tierra. Sucederá justo antes del milenio. Eso tiene que ocurrir. Y el reino mesiánico que está descrito aquí en la Biblia, y será cuando Dios va a quitar toda la maldición de la tierra, y así será restaurada todas las cosas, porque Cristo estará gobernando acá. Dice el milenio, porque dice 1000 años, pero pues no es un número exacto, quiero que sepa. No crea que va a ser 1000 exactito, no. Porque pues Dios es en la eternidad. Para nosotros sí, 1000 años, wow. No, Él es eterno y Él no está apurado. ¿Qué tal si pueden ser 1.000.000 de años? Pues son 1000 años para Él, en sus tiempos de Él. ¿Y qué va a decir usted? Hay mucho. ¿Se da cuenta? O sea, porque algunos dicen, no, tiene que ser 1000 años, porque sí, dice. Pero la idea es que es una prolongación del tiempo, no es un tiempo literal. Sabemos, hermanos, que esto que estamos narrando aquí no sucedió en los primeros capítulos de Hechos. ¿Por qué no sucedió? Porque la nación de Israel rechazó a Jesús como el rey de ellos, lo rechazó como su Mesías prometido. Por esa razón, recuerden, ya les expliqué, por esa razón es que Dios aplazó su venida para después de la época de la iglesia entre los gentiles. No nos alegramos porque fue rechazado por el pueblo judío, pero agradecemos a Dios en su plan. ¿Por qué su plan? Porque Él tuvo planificado de que usted y yo pudiéramos escuchar el evangelio de salvación y a través de ese evangelio llegar a ser salvos. ¿Sí? ¿Entendemos? Entonces, ellos no lo aceptaron. Dios ya sabía, pero Dios no le agarra nada, le agarra por sorpresa. Ella tenía todo el plan definido de cómo nosotros íbamos a llegar al conocimiento de su verdad. También como Aarón hizo el holocausto para el pueblo después de salir la segunda vez, ya vestido de honra y gloria, así Cristo en la segunda venida quita los pecados de la nación de Israel y borra para siempre todo ello. Cuando Cristo venga en gloria, mire, dice que va a quitar el pecado de Israel. Romanos 11, 26 y 27 dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí está. Cuando venga por segunda vez, eso es lo que va a hacer el Señor. Vamos a ver la parte del pueblo. ¿Qué están haciendo los demás durante la obra del sumo sacerdote? Como vimos antes, en el día de la expiación, ¿el pueblo qué hacía? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Hacía algo? Pues nada. Nada. ¿Qué hacía el pueblo?
¿qué hacía el pueblo? Pues nada. El único que hacía algo era el sumo sacerdote. Era el único que estaba trabajando. ¿Qué cree que ustedes que estaban haciendo los israelitas? Pues tampoco nada. No, nada. Durante todo el día de la expiación, ahí en el versículo 29 dice, ninguna obra haréis. Capítulo 16 de Levítico. Ninguna obra haréis. Entonces, ¿qué significa que estaban haciendo? Nada. No hacían sus obras de trabajo porque aquel día era un día de reposo. Tampoco hacían obras para expiación, porque todo esto le tocó el turno al sumo sacerdote. Era el único que estaba trabajando, el único que estaba haciendo. La nación de Israel no hacía nada, solamente Aarón estaba trabajando para expiar los pecados. Versículo 30 ahí del capítulo 16 de Levítico dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Si uno quiere ser limpio de todos sus pecados delante de Jehová, no será entonces por sus propias obras, sino por su fe en Jesucristo, el sumo sacerdote, y en su obra allí en la cruz. Ahí está. Así es con nosotros también. Cristo, ¿qué hizo usted para ser perdonado por sus pecados? ¿Se portó bien? ¿Qué hizo? Nada. Toda la obra para expiar los pecados fue hecha ¿por quién? Por Cristo. Dice Efesios 2:8, que es bastante conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Igualito que Israel, que no hacía nada para ser perdonado, solamente Aarón, el sumo sacerdote, es lo mismo que pasa con nosotros, no hacemos nada. Todo lo hizo ¿quién? Cristo, el sumo sacerdote. Él hizo todo. Además, piense usted por un momento en lo que los israelitas pensaban durante este día de la expiación. Aarón entra por primera vez, desaparece su vista, no lo ven. Está ahí, adentro. Y luego sale. Y luego vuelve una segunda vez y desaparece su vista, no lo vuelven a ver. Y sale. Pero en esta segunda vez ya no desaparece, ya se queda la presencia de ellos. Al igual como Aarón entró en la segunda vez, Cristo también. ¿Ustedes lo ven a Cristo ahora, físicamente? No. Los israelitas tampoco no lo veían cuando estaban ahí en el lugar santísimo. Y nosotros no lo vemos porque está la presencia del Señor, ahí en el tercer cielo. Pero llega un momento en que sale Aarón y todo el pueblo se alegra, porque saben que lo que estaba presentando Aarón fue grato. Y cuando venga Cristo, nos vamos a regocijar y vamos a alegrarnos. Imagínense al pueblo de Israel, todos con su mirada y a la expectativa. Estaban, ¿a qué hora sale Aarón? ¿A qué hora sale Aarón? Estaban todo el mundo expectantes. ¿A qué hora sale Aarón? Eso era importante. Estaban con la expectativa, estaban con esperanza, esperando que su sumo sacerdote salga a estar otra vez entre ellos. Y así es como usted y yo tenemos que estar a la expectativa, porque nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, ahora está en el lugar santísimo, real y genuino. Y al igual como el pueblo de Israel estaba a la expectativa de a qué hora salía Aarón, usted también tiene que vivir con una vida expectante y llena de esperanza. ¿A qué horas viene para poder ver a ese que pagó por mis pecados, que me limpió de mi maldad y me hizo hijo suyo? Pero hay que vivir con expectativa. Hay que vivir con esperanza. No, pues yo no creo. Mira que no tengo fuerzas, que no tengo ganas. Mira que me picó aquí un piojo y eso me desanimó. A veces los que se dicen cristianos por tonterías se desaniman. No viven expectantes. Israel estaba a la expectativa. ¿A qué horas? Casi como que se le salían los ojos de... ¿A qué horas quiero ver? Cuando yo veo de repente, y estoy como ahí, con esa esperanza de que venga. Pero a veces los cristianos no están con esperanza. Como que, sí, Cristo viene, pero ¿les da lo mismo? No, hermanos. Tenemos que cambiar la actitud. Una actitud de expectativa porque Cristo viene otra vez. Es así como nosotros tenemos que vivir, porque todavía nuestro sumo sacerdote no ha salido del lugar santísimo. Y es así la forma que debiéramos vivir todos los días. Debemos poner la mirada en las cosas de arriba, con la expectativa de esa manifestación gloriosa de nuestro Salvador.
Por eso que en Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si de verdad ocurrió eso, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué más? ¿Qué más? Hermanos, tenemos que amar ese día. Tenemos que desear ese día, cuando nuestro sumo sacerdote salga para venir por nosotros otra vez. O sea, que debe ser un día que estamos esperando con todo el corazón. Algunos esperan el día de su cumpleaños más que la venida de Cristo. Los muchachos esperan encontrarse con la novia más que la venida de Cristo. Otros esperan el aguinaldo más que la venida de Cristo. ¿A poco no es así? Parece como que estamos medio cegatones. ¿O no es cierto? Estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? ¿Sí entienden? No, hermano, no perdamos la mirada en lo verdaderamente valioso y comenzamos a vivir con expectativa. De eso se trata. Esto que estamos estudiando el día de hoy, que estamos aquí compartiendo, de poder cambiar nuestra forma, de poder esperar al Señor. Esperar con expectativa de que pronto va a venir nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote. Y decir como el apóstol Pablo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ama ese día que Cristo venga? Tiene que comenzar a amarlo. O ama más al cheque que le van a dar ahí cuando den ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, ya no. Las utilidades. O el afore. No, hermanos, tenemos que amar ese día que Cristo viene. Porque viene. Debemos vivir cada día en expectativa de aquel día cuando Cristo vendrá por nosotros en ese arrebatamiento. Tenemos que vivir luchando para apartarnos más y más del pecado, haciendo la lucha, luchando para ser más y más celosos de buenas obras que glorifiquen a nuestro buen Dios. Cristo ya realizó la obra de nuestra expiación, pero ahora nos toca nuestra parte. No para salvarnos, sino para demostrar que somos verdaderamente hijos de un Dios santo, glorioso, extraordinario. Es la manera como nosotros tenemos que comenzar a vivir con expectativa. Y si tú vives con expectativa de que Cristo pronto viene y que pudiera ser hoy, tú vas a vivir de manera más santa, de manera más pura, de manera más justa. Y esta es la gran esperanza, esta es la gran expectación del cristiano, de que pronto viene aquel que expió sus pecados aún sin conocerla. Y que no se fijó en la maldad de usted, que no se fijó en la podredumbre de su vida, que no se fijó en sus debilidades, pero que tampoco se aburrió en seguir tratando con su vida para poder corregirlo y finalmente llevarlo limpio, santo, ante la presencia del Padre Celestial. Vivamos con fe, vivamos con confianza y vivamos con la convicción de que Cristo viene por segunda vez. No como aquellos que ya no creen en Cristo. ¿Es su problema? Sí, hay muchos que ahora ya no creen ya. No, es que yo desde que escuché el evangelio, yo estaba chiquillo, ya me hablaron que Cristo venía y no viene. Pues Él dijo que venía. Y Él no ha mentido. Y que viene. No va a venir el día que queramos. Va a venir cuando Él quiera. El día en que el Padre ya lo tiene designado. Porque ni los ángeles saben cuándo va a venir. Algunos dicen: no, a mí me habló Dios y que vino en el 2013. Pues pasó el 2013 y no vino. El 2000, no, pues también. No, en el 2014. No, que el calendario maya. No. Él va a venir. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que hayan lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Que se guardó
de toda esta contaminación en medio de un mundo de corrupción. Tenemos, por lo tanto, nosotros que reconocer que nuestra salvación viene y que es producto del resultado de esa expiación, que Cristo hizo todo ahí en la cruz, a favor suyo y a mi favor. Y no lo hizo porque éramos buenos, porque éramos los mejores. Sí, no lo hizo por su grande amor a mí, que soy pecador. Este es el mayor mensaje de esperanza que una persona pueda tener. Y por todo, hermanos, esto tenemos que agradecer a Dios. Decirle gracias por tu sacrificio perfecto. Y por eso solamente Él es digno de toda honra, de toda gloria y de todo honor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es Cristo Jesús. Él es nuestro Señor.